Bueno, este es un poco el tema que me ha tocado desarrollar. Como ustedes ven allí, hay un punto central que es el tema de la administración pública. Lo primero que hay que decir es que a finales del siglo pasado se dio en el mundo en general un proceso que incidió en la vida de todas las personas habitantes en el planeta Tierra, como fue la globalización. Esta globalización siempre se ha asociado con temas de economía, temas económicos, temas comerciales, pero finalmente lo que se llamó la globalización incidió en todos los aspectos de la vida de las personas. Y en concreto, con respecto a las ciencias del conocimiento, se produjo también una globalización jurídica. Es decir, ya en el propio derecho, antes de la globalización, como nosotros sabíamos o sabemos, cada país manejaba su derecho, salvo lo que era derecho internacional. El resto de los derechos básicamente eran manejados por los estados. A partir de la globalización se fue dando un proceso que todavía continúa, pero comenzó a finales del siglo XX, donde ya no solo el derecho internacional era, si se quiere, una rama del derecho donde todos los países se ponían de acuerdo para que tuvieran unas normas comunes, sino que en aspectos de derechos nacionales, como pasó con el derecho administrativo en concreto, que es lo que me toca desarrollar, se produjo una especie de uniformidad en muchas instituciones del derecho administrativo. Una de ellas fue en concreto con respecto a la administración pública, pero se dieron dos cosas en materia jurídica en muchas leyes en el mundo, como fue la desjudicialización y la descentralización. En concreto en Venezuela, como lo acaba de decir la profesora que me antecedió en el derecho de palabra, se redactó y se aprobó a finales del siglo XX la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, como se llamaba en ese momento. Esta ley produjo respecto a la regulación, o más que de regulación, con respecto a la protección de los niños y adolescentes, dos aspectos que les acabo de mencionar: la desjudicialización y la descentralización. Pero no se trata de la desjudicialización para que el tema de protección de niños y adolescentes no estén presentes los tribunales, sino que parte de lo que hacían los tribunales anteriormente pudieran ser manejadas esas materias por órganos administrativos o inclusive figuras con personalidad jurídica administrativa. Eso pasó en Venezuela con la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, que creó un entramado, mejor dicho, una estructura administrativa nueva que no existía antes de esta ley, que vino a desarrollar una materia o se iba a encargar de una materia que hasta ese momento básicamente la manejaban los jueces de menores, como se llamaba antes. Pero también se dio un proceso muy interesante que ya se había iniciado en los 80 internamente en Venezuela, que fue la descentralización, otorgándole competencias a figuras no del poder central propiamente, sino del poder descentralizado territorialmente. En Venezuela todavía existe en principio en la Constitución, aunque en la práctica es otra cosa, pero en el 99 luego se dicta la Constitución del año 99, donde se profundiza también la descentralización que ya había adelantado la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes del 98. Esta ley buscaba que los municipios, por ejemplo, tuvieran un mayor papel en la protección de niños y adolescentes. Aunque ya existían los municipios con anticipación, realmente esta materia se manejaba, era a nivel nacional. Y la desjudicialización, porque estas figuras nuevas del punto de vista administrativo se crearon también en los municipios como figuras más cercanas al ciudadano para la protección de niños y adolescentes. Cuando estoy hablando de administración pública, como lo dice el punto 2 de esta lámina, estamos hablando de la verdadera, desde el punto de vista estricto, el concepto de administración pública. No confundir administración pública con gobierno, no confundir administración pública con Estado en general, como tiende la mayoría de la gente a confundir, porque en derecho administrativo entendemos por administración pública esa parte del Estado que básicamente está en el Poder Ejecutivo, que se encarga de administrar
en ciertas áreas y materias que corresponden a hacerlas al Estado. Entonces, no hacerle el sinónimo de administración pública con respecto a Estado ni gobierno, sino que estamos hablando de administración pública como una figura exclusiva, en principio, en el Poder Ejecutivo, pero que también existen algunas figuras parecidas de administración pública en otros poderes, pero que no necesariamente se pueden entender como administración pública. Es decir, dentro de los demás poderes del Estado, que no es Poder Ejecutivo, como el Poder Judicial y el Poder Legislativo, inclusive Venezuela tiene 2 poderes más, formalmente hablando, existen figuras también administrativas, pero su función principal no es la administrativa como poder, quiero decir. Quien realmente tiene como función principal la función administrativa es el Poder Ejecutivo, y por eso lo que verdaderamente se llama administración pública con A y P mayúscula es lo que esa parte administrativa que no es gobierno, pero que se encarga de administrar dentro del Estado. Pues bien, nosotros en la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes del año 98 se creó dentro de la verdadera administración pública del Estado venezolano figuras propias de protección de niños y adolescentes, que ya no eran esas competencias naturales que tenían los jueces, sino que se decidió que parte de esas competencias que anteriormente tenían los jueces fuesen ejercidas por figuras administrativas, sobre todo con figuras en las entidades territoriales del Estado venezolano, que no solamente las entidades nacionales, sino también entidades estadales y entidades municipales. Entonces, pero no solamente eso tampoco, sino que estas figuras tuvieran autonomía del Poder Ejecutivo, o verdaderamente, lo que llama verdaderamente gobierno, y pudiera realizar su función sin interferencias políticas y solamente para prestar un servicio a los ciudadanos, que es un concepto que también la globalización ha hecho mucho hincapié, de que las administraciones públicas no pueden ser figuras de ejercicio de poder público omnímodo, sino que las administraciones públicas, en la nueva concepción globalizada de administración pública, deben ser figuras que en lo posible tengan autonomía frente a las figuras verdaderamente políticas del Estado, y que sean respetadas sus funciones, como pasó en esta estructura que planteó la ley del 98 en Venezuela de protección de niños y adolescentes. Lamentablemente, esta estructura original de la ley fue bastante deteriorada o perjudicada en una reforma que se hizo luego de la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes del 98, que inclusive le cambió el nombre para Niños, Niñas y Adolescentes del año 2007, que vamos a ver más adelante que esta estructura fue bastante tocada por esta reforma, porque se desvirtuó esta concepción globalizada de administración pública, donde las figuras administrativas tuvieran una verdadera autonomía dentro del Poder Ejecutivo, inclusive que pudieran estar fuera del verdadero Poder Ejecutivo, como ya habíamos tenido nosotros en Venezuela experiencia con el Ministerio Público. En Venezuela el Ministerio Público, hasta la Constitución del 99, no era una figura que perteneciera ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Judicial. El Ministerio Público en Venezuela era una figura de plena autonomía que podía realizar en consecuencia sus funciones, que necesitaba independencia, inclusive con figuras del Poder Ejecutivo, como pasó en el año 93, que el propio Ministerio Público solicitó, por ejemplo, el enjuiciamiento del presidente de la República, y eso solo pudo realizarse porque el Ministerio Público era una figura verdaderamente que disfrutaba de plena autonomía dentro del Estado venezolano. Pues bien, esta idea de lo que fue el Ministerio Público hasta el año 99, que luego sí se convirtió, junto con la Defensoría del Pueblo y otras figuras, en un poder separado, ya formalmente llamado Poder Ciudadano, esta idea del Ministerio Público, que ya veníamos teniéndola desde la Constitución del 61 en Venezuela, se quiso plasmar en ciertas figuras administrativas que creó la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes del año 98, que la idea era que no perteneciera ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Judicial, sino que fueran figuras verdaderamente autónomas, al menos en lo que respecta a la protección de los derechos de los niños y adolescentes desde el punto de vista de intereses difusos o colectivos. Ya cuando se trataba de la protección de intereses individuales, de niños en concreto o grupos de niños en concreto, sí existían figuras municipales, o todavía existen, ya pertenecientes en este caso a las alcaldías.
Pero la protección de los niños y adolescentes desde el punto de vista general, colectivo e inclusive de intereses difusos, se consideraba que tenía que ser objeto por parte de una figura administrativa separada, no solo de judicializada o de tipo administrativo, sino que fuese una figura inclusive separada de los 3 poderes y luego 5 poderes, porque esto luego cambió con el número de poderes de la Constitución del 99, que no perteneciera a ninguno de los poderes para que pudiera realmente proteger, que era su destinatario final y de protección, que eran los niños y adolescentes. Que si el Poder Ejecutivo no realizaba su función bien, pudiera el Consejo Nacional de Derechos o los consejos estadales de derechos o los consejos municipales de derechos poder inclusive ejercer un control sobre los poderes ejecutivos de las distintas entidades o los poderes legislativos y judiciales inclusive si hubiese necesidad. Entonces esta idea lamentablemente fue tergiversada, fue distorsionada en una reforma posterior que es la ley vigente, con otra reforma que hubo posteriormente del año 2007, pero igual se las menciono porque es una idea de administración pública novedosa que que la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes del 98 se adelantó inclusive a lo que luego fue la idea de la Constitución del 99 con la descentralización y tuvo inclusive mayor respaldo constitucional con la Constitución del 99 que con la que tenía la propia Constitución del 61, porque la Constitución del 99 vino como a profundizar esta idea de descentralización y de desjudicialización de ciertas funciones del Estado que antes estaban en manos de los tribunales. Entonces, aquí podemos ver una gran diferencia de lo que es una administración pública, cuando estamos hablando de administración pública propiamente dicha, con respecto a lo que es la administración pública, la parte judicial. Entonces hay diferencias en lo que es la función ejercida. Cuando estamos hablando de administración pública, la función ejercida es una función administrativa. El medio de emanación es un procedimiento. Hay una serie de aspectos que realmente diferencian grandemente, no es una mera aspecto formal, el que haya un paso de ciertas funciones de la administración de los jueces a la administración pública. Pero como lo que nos interesa en este momento, esto lo dejo quería hablar con más detalle de esto, pero el tiempo no me lo va a permitir, para que se vea que el que pasaran ciertos aspectos de protección de niños y adolescentes a la administración pública significaba un gran avance, pero unas grandes diferencias con respecto a cómo se hacía esta misma actividad cuando estaba en manos de los jueces. Pero entonces en la actualidad, esta es la estructura que hay en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del 2007. Hay un órgano rector que ahora es el ministerio, desde el año 2007 es un ministerio del Poder Ejecutivo. Lamentablemente el Consejo Nacional de Derechos pasó a ser parte del Poder Ejecutivo, lo que no le permite hacer su función original como se había planteado en la ley del 98. Los consejos estadales de derechos, siendo Venezuela un estado federal, inclusive dicho por la propia Constitución, descentralizado, sin embargo fueron eliminados los consejos estadales de derecho cuando los estados son figuras muy importantes, como pasa en Argentina, de un estado federal. Y quedaron los consejos municipales de derecho, pero lamentablemente también se tergiversó la idea y forman parte de las alcaldías y no como figuras de plena autonomía. Y por último, los derechos individuales son protegidos, siguen siendo protegidos por los consejos municipales de protección, figuras administrativas de las alcaldías, siempre lo ha sido así, pero cuando uno viene a ver la diferencia de esta figura que hay en la actualidad, que inclusive el Consejo Nacional de Derechos es una figura llamada Instituto Autónomo en Venezuela, que son figuras descentralizadas pero dentro del Poder Ejecutivo, los consejos municipales de derecho pasó lo mismo y los consejos municipales parte de la alcaldía. Esta estructura cambió con respecto a esta que teníamos en la ley del 98, que cumplía mejor el papel de protección de niños y adolescentes, que ojalá que en algún momento esta estructura pueda volver, porque realmente aquí la figura del Consejo Nacional de Derechos y en general los consejos de derechos no solo que eran descentralizados, sino que tenían una plena autonomía que les permitía actuar inclusive frente a los poderes ejecutivos. Eso ahora no puede ocurrir porque ellas forman parte también ahora de los poderes ejecutivos. Los consejos municipales de protección quedaron un poquito como sueltos en esta estructura original, siguen existiendo, pero lamentablemente también tienen muchas perturbaciones en su actividad
por parte de los consejos municipales de derecho que se encuentran en las mismas alcaldías, y se ha distorsionado el papel. Pero esto es en líneas generales la novedad que ocurrió en Venezuela en el año 98, que de alguna manera continúa en el año 2007, donde el Sistema Nacional de Protección no solo quedó en manos de la parte de tribunales, como sigue estando en ciertas competencias, sino que también pasó a una parte importante de la administración pública con una estructura propia para este tema de la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por razones de tiempo no puedo ahondar más, pero esto es en líneas generales la idea de la existencia de una administración pública propia para el tema de protección de niños, niñas y adolescentes.